Crucial para el cristianismo. No podría existir el cristianismo sin Semana Santa. Los hechos que ocurrieron en una semana como esta vinieron a hacer la diferencia, porque nos pasaron de muerte a vida, porque pudieron venir a liberarnos, a rescatarnos con los eventos que sucedieron en esta semana. Y quiero compartir un poquito sobre lo que es conocido como la Semana de Pasión o Semana Santa. Acompáñenme a orar. Señor, necesitamos tanto de ti. Te pedimos que traigas revelación a nuestras vidas y que hoy podamos crecer, avanzar espiritualmente. Te pedimos que estés aquí, Señor, que la sangre de Cristo, que es poderosa para reconciliar, esté sobre nosotros, Señor, y que seamos reconciliados entre nosotros, pero primeramente seamos reconciliados contigo, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto en esa cruz. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por Jesús que derramó su vida para salvarnos y rescatarnos. Háblanos hoy, Señor, tócanos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Semana de Pasión, también conocida como la Semana Santa, es el tiempo que comienza desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, que será este próximo domingo que vamos a tener. La Semana de la Pasión es conocida así por la pasión con la que Jesús voluntariamente fue a la cruz para pagar nuestras culpas, para librarnos de los pecados. La Semana de la Pasión se describe en los 4 evangelios. La encontramos en Mateo, en los capítulos 21 al 27, en Marcos del 11 al 15, en Lucas la encontramos del capítulo 19 al 23, y en Juan también la encontramos del capítulo 12 hasta el 19. Son muchos capítulos dedicados a estos eventos que sucedieron durante toda esta semana. Entonces la semana, entendamos, es solo una semana, son solo 7 días, que comienza desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que es conocido como Domingo de Ramos o de Palmas, hasta que incluso comienza ahí con lo que fue profetizado por Zacarías 9:9. ¿Se acuerdan que repasamos algo de esto el domingo pasado, donde decía él que Jesús o que el Mesías iba a entrar montado en un pollino? Y les quiero que veamos de forma un poquito más gráfica todos estos eventos importantes. Hubo más eventos, pero estos son eventos sobresalientes que sucedieron durante una semana nada más. Pero vean lo que registra la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces, si me ponen la primera imagen, el calendario de la Semana Santa, para ubicarnos más o menos dónde estamos. Hoy es miércoles santo, lo llamamos miércoles santo. Ya empezó el domingo, luego tuvimos que fue el Domingo de Ramos. A ver, la siguiente imagen. Domingo de Ramos es la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un asno, en un pollino. Y luego encontramos el lunes santo. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, fue la maldición de la higuera. ¿Recuerdan este evento cuando pasaron y Jesús fue a recoger fruto de una higuera y no tenía fruto porque no era el tiempo? Y entonces Jesús la maldice y se secó hasta la raíz. Cuando pasan los siguientes días, mira Jesús lo que dijiste, y ahí da una enseñanza y dice: de cierto os digo que todo lo que dijeres creyendo lo recibiréis. Y da esta enseñanza Jesús ahí, y durante todos estos eventos encontramos tanta riqueza. También fue la limpieza del templo, porque luego llega Jesús y estaban vendiendo los animales. La gente que iba al templo iba a ofrecer este sacrificio a Dios, pero siempre había los oportunistas que abusaban y les vendían los animales caros. Como era difícil que alguien que viniera desde fuera, porque esta era la semana, la fiesta de la Pascua, era la fiesta nacional, era la mayor fiesta de los judíos, y como tenían que llegar a ofrecer un sacrificio, pues el que estaba ahí, que vivía cerca, podía irse con su chivo, con lo que iba a ofrecer ahí, con sus palomas. Pero alguien que venía desde lejos
le era más fácil llevar dinero para comprarlo ahí y ofrecer ese sacrificio. ¿Qué sucede ahí? Que abusaban en la venta de estos animales que iban a ser sacrificados. No facilitaban las cosas para que se ofrecieran los sacrificios al Dios vivo. Pero no solo eso, sino que además llegaban con una moneda extranjera y decían: no, aquí te voy a cambiar tu moneda, pero te voy a dar al tipo de cambio que yo quiero que tengas. Entonces de dos formas les robaban. Y Jesús, cuando entra y ve todo esto, dice que se enojó y volcó las mesas de los cambistas y dijo: ustedes, la casa de mi padre, que debe ser una casa de oración, la han hecho cueva de ladrones. Y son todos estos eventos que sucedieron en esta semana. Viene esta limpieza del templo, y luego Jesús hace respuesta a las acusaciones. Y en el martes santo, ahí es cuando Jesús anuncia su propia muerte y empieza a revelarles a sus discípulos lo que iba a pasar, lo que era necesario que sucediera, pero ellos de alguna forma no captaban totalmente este mensaje. El miércoles santo, un día como hoy, es el complot de Judas con los sacerdotes, y entonces se pone en contacto con ellos y ofrece a Jesús, ofrece entregar a Jesús. Y llegamos al jueves santo. El jueves santo es importante porque es cuando se celebra la Santa Cena. Hoy no es jueves, pero hoy nosotros queremos recordar algunos de los eventos que sucedieron durante esta Semana Santa, y hoy vamos a tener Santa Cena y vamos a conmemorar y vamos a ver el significado, porque Jesús viene y le da un significado más importante. Encontramos el Viernes Santo, que el Viernes Santo es cuando Jesús fue crucificado, y encontramos toda esta pasión de Jesús cuando Él fue caminando por las calles. Y ahorita repaso un poquito más de este tema. Lo que quiero es que veamos de forma gráfica o así en ordenada algunos de los eventos que sucedieron. ¿Qué pasó el sábado? El sábado santo pues fue cuando Jesús ya estaba sepultado, y es el día de reposo, y Jesús reposó en la tumba. Pero llega el domingo. Qué bueno que no se termina ahí la historia, porque llega el domingo, que es el domingo de resurrección, cuando Jesús resucita de entre los muertos. Así es que esto es lo que es la Semana Santa. La fecha de la Semana Santa se celebra entre los meses de marzo y abril. La fecha de la Semana Santa varía. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué varía la fecha de la Semana Santa? Porque dicen: oye, qué locura, porque a veces cae en una fecha y otras veces en otra. O sea, el Día de la Madre siempre es 10 de mayo, ¿no? El nacimiento de Jesús lo celebramos siempre en una misma fecha. Pero esto, ¿por qué cambia? Bueno, porque la Semana Santa se basa en el calendario lunar, en lugar del calendario solar gregoriano que nosotros acostumbramos usar. Por eso hay esta diferencia. La Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena, que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y esto ocurre más o menos el 21 de marzo. O sea, esto tiene una variación. El equinoccio ocurre por esas fechas. Sin embargo, como el ciclo lunar no se sincroniza perfectamente con el calendario solar, pues por eso es que la fecha se modifica, varía cada año, y puede quedar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Bueno, este fue unos datos extras que les quise dar aquí. Por eso varía. Pero regresando, la Semana de Pasión incluye varios eventos memorables, como ya mencioné. Jesús purificó el templo por segunda vez. Él disputó con los fariseos en cuanto a su autoridad. Luego Jesús entregó su discurso de los olivos, que habló sobre los últimos tiempos, y ahí enseñó muchas cosas, incluyendo las señales de su segunda venida. Dijo: ¿cuáles van a ser las señales que nos van a guiar para que sepamos que viene ya la segunda venida de Jesús? Porque Él anunció: yo voy a regresar, yo voy a morir, es necesario que yo muera, pero yo voy a regresar posteriormente. Y bueno, luego de todo eso Jesús Jesús comió la última cena con sus discípulos en el aposento alto, pero luego se fue de ahí, de esa última cena. De ahí encontramos
cuando están en el huerto del Getsemaní, que se fue para orar mientras él esperaba su hora. Y fue aquí que Jesús, después de haber sido traicionado por Judas, allí en el Getsemaní, fue arrestado, fue sometido a varios juicios, que fueron juicios amañados, juicios ficticios, y estuvo ante los principales sacerdotes, ante Poncio Pilato, estuvo ante Herodes. Pero después de estos juicios, Jesús fue azotado por manos de los soldados romanos y luego fue obligado a llevar su propio instrumento de ejecución, la cruz. Qué duro, ¿no? Que sabes, como oveja que va al matadero, pero él cargando la cruz con la cual lo iban a matar. Fue obligado a hacer esto, y a través de las calles de Jerusalén, a lo largo de estas calles, lo que es conocido como la Vía Dolorosa, que hemos escuchado también tal vez esta frase, y Jesús fue crucificado finalmente en el Gólgota un día antes del día de reposo. Fue sepultado, permaneció en la tumba hasta el domingo, el día después del día de reposo, pero luego Jesús resucitó gloriosamente. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue hace más de 2000 años. Sin embargo, qué momento tan importante lo que aquí sucedió, como Él vino a vencer a la muerte y Él resucitó al tercer día, y podemos encontrar algunas promesas, porque entendamos esto, que en este momento que Jesús estaba colgado en esa cruz, estaba entre la tierra y el cielo. Él estaba formando un puente entre la tierra y el cielo, y ahora nosotros podemos ser beneficiados de ese puente que el Señor hizo al estar colgado de forma voluntaria, porque Él voluntariamente fue a esa cruz, estuvo clavado brutalmente en esa áspera madera que Él había cargado primero. Le pusieron una corona de espinos, su sangre empezó a verter, clavaron su costado con una lanza y salió su sangre y agua. Pero al estar haciendo esto, Él estaba pagando nuestras culpas. Él estaba sufriendo para que tú y yo podamos ser libres. Él estaba pagando un precio para rescatarnos, para salvarnos, y que podamos hoy tener vida eterna. Y aquellos que habían caminado con el Señor Jesús presenciaron los milagros que Jesús hizo. Observaron también cómo Él fue golpeado. Dices, como el que hizo milagros, el que sanó, el que hizo a los ciegos ver, el que levantó a los paralíticos, cómo ahora lo están golpeando y no se defiende. Y yo creo que hubo hasta confusión en ellos al verlo, que lo golpeaban, que se burlaban de Él. Y este fue un día que se volvió un viernes negro, cuando fue clavado en la cruz y estaba ahí atorado, que no se podía zafar. Él brutalmente había sido golpeado, su llaga, se veía solo una sola llaga, porque fueron muchos los latigazos que le pegaron a Él, las espinas clavadas brutalmente. Si uno cuando se traes una astillita no aguantas y estás ahí llorando, ¿no? Ahora imagínate estos golpes, estos clavos que colgaban, su cuerpo dependía de esos clavos, pendían de ahí. Pero aquellos que habían caminado con Jesús, ellos vieron este viernes negro cuando Jesús dio su último aliento y llegó a decir: consumado es, consumado es. Y dice la Biblia que de pronto Él bajó su cabeza, me imagino pegando con su pecho su barbilla, y murió Jesús. Y murió. Los gobernantes religiosos de la época crucificaron a Jesús pensando que podían silenciarlo para siempre, pero no sabían que al haber crucificado al Hijo de Dios se estaba ganando una victoria, porque se estaba pagando la culpa de todos nosotros. Y ahora nosotros podemos decir, junto con millones de gentes salvados, que Jesucristo es el Salvador del mundo.
Y esta noticia, cuando creían que iba a silenciar a Jesús, esta noticia de que Jesús es el Salvador del mundo ha ido corriendo por generaciones. Y esta historia entonces no termina el viernes con la crucifixión, muerte y sepultura del Señor Jesús, porque después del sábado viene el domingo de resurrección. Y esto es algo que tenemos que recordar. Después del sábado, o sea, hubo crucifixión, hubo brutalidad, hubo algo muy fuerte ahí. Pero después del sábado, ¿qué viene? Viene la resurrección, viene el domingo de resurrección. La historia no terminó ahí. Después del sábado viene el domingo de resurrección. La muerte fue vencida y por muchos años lo que había sido profetizado por Isaías, busquen Isaías 25:8, viene a cumplirse, porque dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y debido a que Jesús murió y resucitó victorioso de entre los muertos, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, escribe: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estaba diciendo: fuiste derrotada, muerte, ya tú no tienes más poder. Ya fuiste derrotada por nuestro Señor Jesús. Y a través de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús quitó todo aguijón de cada uno de nosotros. Satanás parecía el triunfador, incluso desde el jardín del Edén. Con la caída del hombre parecía que Satanás había vencido. Y luego en la crucifixión de Jesús, él dijo: yo gané, porque aquel que iba a venir a salvarlos, logré derrotarlo, pensaba él. Pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás y la convirtió en fracaso cuando Jesús resucitó de la muerte. Colosenses 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dices: ¿cómo va a ser una victoria si murió? No, pero murió y resucitó. Pero cuando murió estaba pagando todas nuestras culpas. Él tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos ser libres, podemos ser salvados. Fuimos rescatados, porque la culpa que a nosotros nos correspondía pagar por nuestros pecados, Él ya la pagó y ahora somos perdonados, somos limpiados, somos sanados. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, desde entonces, la muerte ha dejado de ser una fuente de temor, porque Cristo ya la venció, y algún día nosotros lo haremos también, y viviremos para siempre, porque todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, sino que va a tener vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. Tenemos la vida. Y entonces Cristo venció a la muerte. La muerte ha sido vencida. Nuestra esperanza va más allá de la tumba. Y en esa primera mañana de la Pascua, un ángel se aparece a María. Y en la tumba le anunció lo que dice Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Cuando somos de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte. No hay por qué tener temor a la muerte, porque sabemos que la muerte es la puerta a nuestra vida eterna. Entonces no hay por qué temer a la muerte. Si Cristo murió hace más de 2000 años, siglos han pasado desde esa mañana de resurrección, pero nosotros podemos seguir entendiendo y compartiendo las buenas nuevas, este mismo mensaje. Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado. ¿Podemos decirlo? Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado. Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado. Cristo ha resucitado y Él vive para siempre. Él venció a la muerte. Y quiero que ahora, si me acompañas, Betty, por favor, quiero que sigamos meditando en esto. Y es importante entonces, lo que vamos a hacer ahorita
es para conmemorar lo que Jesús ya hizo. Buenas noches a todos. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, pero quiero platicar un poquito rápidamente cuándo se instituyó la Santa Cena. Y para poder recordar esto, tenemos que irnos a Éxodo capítulo 12. No vamos a leer el pasaje, pero anótalo, estúdialo. Y en Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Él estaba siendo pues ya muy oprimido y clamó al Señor, y el Señor envió a un libertador. Pero ya se vienen las plagas, todas estas situaciones de negociaciones con el faraón, y el Señor le dice a Moisés: vamos a instituir la Santa Cena y lo vas a hacer así. Vas a tomar un cordero de un año perfecto y vas a hacerlo y a prepararlo de tal manera. La sangre de ese cordero la vas a poner sobre los dinteles de las ventanas de las puertas. Vas a comer el cordero asado y lo vas a comer ceñidos apresuradamente, porque esta es la Pascua del Señor. Ustedes lo pueden ver en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y más adelante viene en el versículo 25. Bueno, iba a pasar el ángel de la muerte, y cuando el ángel viera la sangre de ese cordero sobre las ventanas, iba a pasar de largo y nadie iba a ser herido. Y en el versículo 25 dice: y cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor lo había mandado a Moisés, a Aarón, y así lo hicieron. La Pascua instituida en Éxodo capítulo 12 nos recuerda y nos habla de una liberación del pueblo de Israel, ¿sí? Y esta ordenanza fue instituida también por Jesús y fue enseñada y compartida a sus discípulos. Él celebró la Pascua con sus discípulos en Jerusalén antes de ser entregado, un día jueves, o sea, el día de mañana. Ahorita lo estamos celebrando hoy, pero un día como mañana Jesús celebró la Pascua. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos habla quién era ese cordero, porque acá en Éxodo era un cordero de un año perfecto que iba a ir en sacrificio. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dice: yo soy ese cordero. Y así en el 1:29, Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a sustituir ese cordero que cada año tenía que ser sacrificado. Vino y fue el cordero para darnos a nosotros libertad y victoria sobre el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante también en el versículo 36, y vio Jesús que pasaba, Juan lo vio y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Cuando Jesús celebra con sus discípulos la última cena, en 1 Corintios capítulo 11, Él estaba recordando, estaba instituyendo, estaba enseñando a sus discípulos el cumplimiento de la liberación y de la redención del pueblo y de nosotros como sus hijos. Nosotros ahora vemos a Jesús como ese Cordero perfecto,
Y siempre que tú celebres la Santa Cena, tienes que ver a Jesús y tienes que tomar muy en serio el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque eso nos da libertad, eso nos da sanidad, eso nos da victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y ahorita vamos a ver cómo dice Jesús: hagan esto en memoria de mí, le dice a sus discípulos. Entonces Jesús estaba cumpliendo las profecías anunciadas muchos siglos antes, y esa obra perfecta, esa obra redentora iba a ser cuando Él estuviera en la cruz, entregando su vida por amor. La cruz es una carta de amor para nosotros, ¿sí? Es algo fuerte, inclusive cuando ves las películas que pasan ahorita, las series que pasan en este tiempo, y tú lo puedes visualizar. Si eso me muestra una película, yo no me puedo imaginar cómo fue la escena real que Jesús pasó, todo lo que Él pasó. Isaías 53:5 dice: pero Él herido por nuestras transgresiones fue, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre de Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Hay victoria en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, lo voy a leer todo completo y ahorita quiero remarcar algunos puntos. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él va a regresar. Y cada que tomamos la Santa Cena, sí, recordamos su muerte, pero también estamos anunciando: Señor, tú vienes por nosotros. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y esta noche vamos a recordar lo que Jesús hizo, pero también vamos a recordar que Él nos libertó, que en Él somos más que vencedores. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres de Egipto, y Egipto representa al mundo, Egipto representa el pecado, y a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, somos más que vencedores. Eres más que vencedor. Él te compró a precio de sangre, y hoy al tomar la Santa Cena vamos a decir: Señor, gracias por lo que hiciste, pero también gracias porque has prometido que vas a regresar por nosotros. Pero algo muy importante es examinarnos a nosotros mismos. Tal vez hay situaciones en nosotros que por ahí hay, pues sí, desacuerdos, inconvenientes con alguien. Vamos a tomar un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor, pero si hay algo que tenemos que arreglar entre nosotros, iglesia, porque en el versículo 17 del capítulo 11 les estaba hablando de divisiones, les estaba hablando de problemas entre la iglesia. Y dice: yo veo todo esto que está sucediendo, pero tienen que ponerse a cuentas para poder tomar la Santa Cena, porque dice que por eso hay enfermos y muchos duermen, porque la tomamos indignamente. Entonces, esta noche vamos a hacerlo con un corazón muy consciente de lo que Jesús hizo, con un corazón agradecido. Yo te invito a que te pongas de pie
y que tomes unos minutos para ponerte a cuentas con Dios. Y si algo tienes que arreglar con alguien que está aquí, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano en Cristo que está en este lugar, es momento de hacerlo antes de tomar la Santa Cena. Vamos a todos con los ojos cerrados y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que venga y nos perdone. Padre, en esta noche queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, porque sabemos que te hemos fallado y que muchas veces pecamos, Señor, pero hoy te pedimos que tu preciosa sangre nos limpie de todo mal. Queremos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, los perdonamos en el nombre de Jesús, pero también te pedimos perdón, Señor, por todas las ofensas que nosotros hemos hecho, por todas las veces que hacemos algo incorrecto, por todas las circunstancias que no te han agradado en nuestra vida. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor, porque estamos agradecidos del sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario y sabemos que fue un precio muy alto, Señor. Y hoy queremos recordar este sacrificio, Señor, tomar la Santa Cena, pero de una manera limpia, Señor, delante de ti. Limpia nuestros corazones de toda maldad. Lávanos, Señor, y seremos limpios. Queremos hoy, Señor, decirte que estamos con un corazón agradecido por esta tan grande muestra de amor. Gracias, Señor, por ir a la cruz. Gracias, Señor Jesús, por ir a entregar tu vida como ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Gracias, porque tú fuiste a la cruz obediente al Padre por amor a nosotros. Y en esta noche, de manera respetuosa, de manera con humildad, Señor, recordamos este sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos un corazón solamente lleno de agradecimiento a ti, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo los voy a invitar a que los que quieran participar de esto pasen por los elementos y regresen a su lugar. Esto no es para niños, porque los niños no lo entienden. Es algo solemne, es una ordenanza que debemos de seguir. Y voy a invitar a que pases por los elementos y regreses a tu lugar para que juntos comamos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió,
su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús Resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.
porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Levantemos el pan. Señor, este pan nos hace recordar cómo tú fuiste partido por nosotros, Señor, cómo tú fuiste molido por nuestros pecados, Señor. Hoy, al tomar este pan, recordamos lo que tú hiciste por nosotros en esa semana de pasión, en esa Semana Santa, cuando entregaste tu vida para rescatarnos, para salvarnos, como tú voluntariamente fuiste para ser colgado en esa cruz. Hoy recordamos lo que tú hiciste, Señor, al comer este pan. Comamos el pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Levantemos la copa. Señor, tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor, y al tomar esta copa sabemos, Señor, recordamos que tú lo hiciste por nosotros, Señor. Y hoy tomamos esta cena y tomamos esta copa en memoria de ti, Señor, recordando tus hechos. Gracias, Señor Jesús. Tomemos de la copa.